Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez y grabando este otro video para nuestro nuevo canal que hemos llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y bueno, quiero aprovechar en esta oportunidad para grabar un corto video, esperamos no sea muy extenso, donde voy a dar algunas razones personales del por qué estamos adentrándonos desde hace poco más de 3 años. Hoy estamos ya en el mes de octubre del 2019, pero un servidor junto con la congregación estamos en un proceso de transición, de cambio, donde hemos estado analizando la perspectiva del movimiento de raíces hebreas, y quiero dar la oportunidad para explicar un poquito en qué consiste este movimiento que desde hace más de 20 años está surgiendo fuertemente, y tú podrás ver mucho de esta información en internet. En las iglesias probablemente no vas a escuchar mucho porque implica una transición y pues no todas las congregaciones, pastores están comprendiendo y desde luego enseñando sobre raíces hebreas. Pero nosotros comenzamos a transitar en esto no por una moda, no porque estuviéramos insatisfechos o inseguros de nuestras creencias. De hecho, un servidor, tengo ya un poco más de 33 años de creyente, gracias a Dios por la gracia de Él. Conocí el Evangelio en mi adolescencia, y no solamente eso, sino tengo 20 años de pastor. Además, pues no me considero una persona de poco conocimiento bíblico. De hecho, un servidor tuve la oportunidad también de hacer una licenciatura, 2 maestrías y un doctorado en teología. De tal manera que para un servidor y el proceso que llevamos en la congregación donde estamos enseñando las raíces hebreas, se debe a un proceso donde hemos ido reaprendiendo, reafirmando lo que hemos creído hasta ahora. No se trata de que estamos cambiando las bases de nuestra fe en Jesús como Salvador, la salvación por gracia, por la fe, y restándole mucho menos autoridad a las escrituras, sino hemos profundizado un poco más sobre nuestro conocimiento de la fe y cómo el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento en raíces hebreas, el Brit Hadashah, como se le llama en hebreo, y que más que un Nuevo Testamento o un nuevo pacto, se le llama el pacto renovado, porque no es que Yeshua vino a establecer un pacto diferente, sino a renovarlo con su pueblo Israel. Y eso lo vamos a entender en otro video, donde vamos a estar hablando un poquito acerca de la identidad que ahora tenemos como hijos de Dios, no solamente enfocándonos a la salvación recibida por Yeshua, sino también identificándonos con el pueblo de Israel. Y bueno, quiero rápidamente entrar en este video que he titulado, y ahorita lo vamos a ver rápidamente para que ustedes lo vean. Se llama Raíces Hebreas, herencia o herejía, es la pregunta. ¿Y por qué herencia o herejía? Bueno, porque en este tiempo, repito, hay mucha información de raíces hebreas, alguna información muy distorsionada, por cierto, y por aquí quiero poner una imagen que por ahí alguien publicó en redes sociales, en donde este hermano, bueno, creyente, puso por ahí. Él no cree, obviamente no está de acuerdo, muy respetable su postura en las raíces hebreas, no está de acuerdo, pero lejos de debatir con argumentos más bíblicos, y de hecho los argumentos que se presentan a veces son mal interpretados, y esto lo iremos haciendo a través de una serie de videos donde estaremos explicando los argumentos que los cristianos utilizamos para descartar las raíces hebreas como un movimiento legítimamente bíblico, porque hemos interpretado por muchos siglos y muchos años, recibido malas interpretaciones de la escritura que hoy estamos entendiendo en base al contexto de la fe hebrea. Y por ahí, bueno, esta imagen ustedes pueden ver una persona indígena, ¿verdad?, con una kipá, que es una de los atuendos característicos de los judíos, cubriendo su cabeza, por ahí con la estrella de David, y con esta imagen que dice: descubrí mis raíces hebreas, y ya no digo Jesús sino Yahshua, y ya no saludo diciendo hola, qué tranza, sino shalom. Y bueno, entendemos que esto es más bien una mofa acerca del movimiento de raíces hebreas, pero en este video quiero aprovechar para dar una explicación sencilla. No va a ser el único video donde exprese mi conocimiento sobre este movimiento, sino lo vamos a ir haciendo a través de varios videos para tener la oportunidad de explicarlo bien y sobre todo para compartirlo con ustedes.
Bueno, hoy en día, bueno, queremos explicar cuáles son esas raíces hebraicas de la iglesia sobre las que tanto se está hablando el día de hoy. En algunos casos de forma contraria, como una herejía, y en otros casos donde estamos considerando que es parte de nuestra herencia de fe del pueblo de Israel, que fue originalmente quien recibió los pactos, las promesas de parte de Dios, y ahora nosotros somos parte de esas promesas, puesto que en Romanos capítulo 11 Pablo habla de que somos injertados, siendo un olivo silvestre, ahora somos injertados en el buen olivo que representa a Israel, de tal manera que ahora heredamos las riquezas de las promesas y pactos y bendiciones que Dios trajo al pueblo de Israel en la antigüedad, y que ahora nosotros las estamos también disfrutando. De tal manera que esta es la pregunta: ¿cuáles son esas raíces hebraicas que como creyentes tenemos el día de hoy y de lo cual tanto se habla? Bueno, quiero empezar por dar unas definiciones básicas, una variedad de definiciones, y quiero empezar con esto de las raíces. ¿Qué son las raíces? Bueno, Romanos 11, 17 al 18, cito a Pablo que dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí podemos ver cómo Romanos, hablando del pueblo gentil, que recibió la palabra también una vez que el pueblo judío, el pueblo de Israel en el primer siglo rechazó el mensaje. Bueno, no todos, algunos, los líderes, sobre todo los líderes judíos, porque sabemos que incluso sacerdotes y muchos, obviamente todos los primeros creyentes fueron judíos. Sin embargo, bueno, aquellos que no creyeron, dice la escritura que fueron hechos a un lado temporalmente para que el pueblo gentil fuera injertado en el olivo natural, y de esta manera ahora nosotros estamos siendo partícipes de la raíz y de la rica savia de Israel, de tal manera que ahí podemos ver cómo estamos recibiendo la herencia y la bendición. La rica savia es la vida que viene a través de la raíz y que cunde a través de las ramas hasta llegar a nosotros, que fuimos injertados, de tal manera que no tenemos motivo para jactarnos en contra de las ramas que representan a Israel, sino ser humildes y dar gracias, porque ahora somos partícipes junto con ellos de las bendiciones recibidas del Padre. Otra tengo por aquí una imagen donde por ahí la bajé del internet para poder ilustrar un poquito esto de la figura del olivo, de las ramas, y podemos entender que las ramas son los individuos que forman ese remanente que siguen por ahí pegados. El olivo, el buen olivo, desde luego, pues representa el pueblo de Israel. Los gentiles no nos debemos de enorgullecer y menospreciar al pueblo judío, porque ellos fueron los que originalmente conforman el olivo y las ramas. Ellos son los que estuvieron ahí primero. Nosotros realmente venimos a ser injertados posteriormente, y gracias a que una buena parte del pueblo fue incrédulo en aceptar el mensaje de su Mesías. Los judíos rechazaron, sobre todo los líderes judíos, el evangelio, y aunque van a volver a aceptarlo al final de los tiempos, porque el Señor restaurará a su pueblo al final. Y bueno, esas ramas injertadas que representa al pueblo gentil, a los israelitas gentiles que formamos ahora nosotros, hemos aceptado el evangelio y por lo tanto hemos sido injertados en el buen olivo, y la raíz representa a Cristo, y esas ramas desgajadas que vemos allá a un lado, pues al pueblo israelita que ha resistido creer en Yeshua como su Mesías, pero que algún día vendrán a la fe y junto con nosotros serán de nuevo plantados, injertados en el buen olivo. Esta enseñanza, bueno, es muy pero muy clara a través de cómo Pablo nos hace entender cuál es nuestro lugar y cómo fuimos injertados aunque éramos olivo silvestre, de tal manera que no olvidemos eso. Ahora, también tenemos otra definición sobre el movimiento de raíces hebreas, y bueno, aquí tenemos otra frase que también lo define como la palabra origen o fuente. Y bueno, la frase regresando a las raíces implica ese retorno al lugar desde donde todo comenzó. ¿Y dónde comenzó nuestra fe? Siendo honestos, la fe viene del pueblo judío, del pueblo de Israel, de la Torá, de sus mandamientos, del Antiguo Testamento, o la Tanaj, como ellos le llaman, de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, de tal manera que desde ahí viene nuestra fe.
obviamente tuvo que pasar por muchos años a través del pueblo de Israel, el proceso que Dios tuvo con ellos. Finalmente del pueblo judío viene nuestro Salvador, y él respetó la Torá, él fue un fiel cumplidor de los mandamientos. Y obviamente mucho se ha dicho, ¿verdad? Si Jesús o Yeshua tuvo el propósito de formar la iglesia como un nuevo movimiento. Y hay muchos que pues dicen que no, simplemente él vino porque la escritura, y así está establecido, él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca dice en la escritura que él haya venido al pueblo gentil. Sin embargo, entendemos que los líderes religiosos, al rechazarlo y crucificarlo, posteriormente el evangelio fue presentado en primer término al pueblo de Israel y posteriormente al pueblo gentil. De tal manera que, bueno, aquí tenemos cómo el origen o la fuente es retornar a las raíces de nuestra fe en la cultura, en la fe, en las tradiciones y sobre todo en la Torá del pueblo de Israel. Porque hay que recordar que en el primer siglo no existía ni siquiera el Nuevo Testamento, la escritura, tal y como aparece con ese nombre cuando Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Se refería al Antiguo Testamento, porque no existía ni el Nuevo, ni la iglesia como tal el día de hoy. De tal manera que otro de los términos que también se relaciona mucho con este movimiento de raíces hebreas es el término ancla. Los primeros cristianos del primer siglo tenían también como símbolo el ancla, de tal manera que esto representa el estar firmemente arraigado o anclado, echar raíces. Y esto significa sentarse en un lugar por un buen tiempo y quedarse bien, pero bien fundamentado. Y creo que el día de hoy necesitamos mucho de esto, porque actualmente los creyentes tenemos muy poco arraigo, muy poco conocimiento sobre lo que es nuestra fe, y vamos de un lugar a otro escuchando de manera superficial enseñanzas no fundamentadas en la escritura, de tal manera que el ancla tiene también un gran significado con este nuevo movimiento. Por ahí en internet me di a la tarea de investigar algunas definiciones que se hacen sobre el movimiento de raíces hebreas y encontré estas que quiero compartir. Se le llama el movimiento de cristianos modernos que regresan a las perspectivas y creencias de la iglesia del primer siglo. Porque definitivamente nuestro propósito es tratar de depurar dentro de las enseñanzas que hemos recibido durante 2000 años, y hay que ser honestos, pero durante 2000 años el evangelio original de los apóstoles ha sido totalmente desvirtuado. Obviamente ha habido culturas que, bueno, se introdujeron su influencia en el cristianismo original, que era judío, y hay que entender que después del primer siglo, al final del primer siglo, mucha gente de cultura helénica o griega entró a la iglesia. De hecho, los llamados padres de la iglesia, así llamados como la segunda generación de creyentes, de líderes de la iglesia después de los apóstoles, en su mayoría eran de origen griego, helenista, y traían todo un pensamiento distinto al pensamiento hebreo y también el pensamiento romano, que prevaleció mucho sobre todo los primeros siglos para conformar lo que es hasta el día de hoy la iglesia católica. Y todo esto nos trae un movimiento que a través de la historia nos damos cuenta cómo fueron cambiándose muchas creencias que originalmente eran creencias basadas en la teología hebrea en el primer siglo. De tal manera que otra de las definiciones, una segunda, dice que es un movimiento que enfatiza la necesidad de estudiar las escrituras desde la perspectiva hebrea. Y realmente este es el propósito, el estudiar la escritura desde el contexto original. Las escrituras vienen de los judíos, escritas por judíos. Jesús, los apóstoles fueron judíos, y ellos tuvieron su fe basada en la Torá, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, y nosotros queremos reinterpretar las escrituras bajo ese concepto original. Una tercera definición dice que los que quieren regresar al judaísmo original de la fe cristiana. Esto es lo mismo, bueno, regresar a la fe original basada en la fe de los apóstoles, que eran judíos. Y una última definición que dice que es la herencia hebraica, algo que ha sido pasado de generación en generación y conforma nuestro legado judeo-cristiano. Hay que recordar que hasta el día de hoy, al menos en teoría, se considera la sociedad occidental como una sociedad judeo-cristiana en cuanto a sus creencias, aunque creo que más cristiana que judía, porque incluso algunos en ignorancia, bueno, casi antisemitas, se han vuelto muy en contra del pueblo judío. Hay que recordar que la iglesia durante la Edad Media se dio a la tarea
de satanizar al pueblo judío diciendo que eran los asesinos de Jesús, de tal manera que todo judío fue perseguido, y esto lo vemos hasta la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que se inspiró, por cierto, en parte en el libro que se llamó En contra de los judíos de Martín Lutero, un reformador cristiano, que él a su vez y mucha de la gente en la Edad Media se manifestaba en contra de los judíos, a quien siempre los catalogaban como los asesinos del Salvador, sabiendo que no fue sino un plan ya predeterminado por Dios, y no fue todo el pueblo, sino los líderes judíos los que lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Hay que entender muy claro eso, de tal manera que son algunas definiciones en internet. Y bueno, también quiero señalar para aquellos que critican este movimiento muchas veces por la parte externa. Para algunos el movimiento de raíces hebreas podría significar como que la adopción de costumbres judías. Es cierto que algunos del movimiento de raíces hebreas, en su afán por estar todavía más enfocados en la cultura, en el contexto hebreo, han adoptado algunas tradiciones en el vestir. Por ejemplo, yo pongo del lado izquierdo, ¿verdad?, un atuendo judío para el varón, donde lleva la kipá, que representa el estar encima de todo. Dios está encima de todo, y obviamente lo manifiestan poniéndolo sobre su cabeza. La kipá, eso representa la presencia de Dios que está encima de todos los hombres. También tienen por ahí los peyot, que son esas trencitas, ¿verdad?, que se dejan crecer a los lados. Y bueno, todo esto tiene su simbolismo, las personas que simplemente critican a judíos ortodoxos porque se visten de negro y con gorrito, kipá y todo esto, sin entender, para ellos tiene un significado, ¿verdad?, en base a su fe. También tenemos los tzitzí, que también bíblicamente están demostrados en la escritura, en el libro de Números, capítulo 15, donde dice la escritura que deberían de llevar debajo de su atuendo, de su camisa, y que eran pequeñas, representaban los mandamientos, ¿no? Todo eso de parte de sus atuendos. El talit, que es el manto de oración, ¿verdad?, que obviamente Jesús utilizó, parte de su atuendo era como judío se utilizaba. Y los tefilín, que son esas pequeñas correas que se amarran en las manos, donde vienen pasajes de la Biblia, y también en la frente se las ponen, los tefilín se le llaman, donde ellos van como parte de su atuendo, ¿verdad?, demostrando su fe en el Dios de Israel. Del lado derecho, bueno, tenemos, ¿verdad?, otros símbolos, como es la Torá, como es el templo, el shofar, y todo esto, ¿no?, que forma parte de la cultura del pueblo de Israel. Nosotros en la Congregación Proyecto de Vida no hemos llegado hasta el punto, bueno, de cambiar nuestro atuendo, de tratar, bueno, de llevar todas estas costumbres del pueblo de Israel. No lo hemos hecho porque respetamos la cultura, pero sabemos que hay cosas que son culturales netamente y cosas bíblicas. Nosotros estamos más enfocados en cumplir las fiestas, las ordenanzas, los mandamientos del pueblo a Israel. A todo aquel creyente los debemos de cumplir, pero obviamente entendemos que el pueblo de Israel, como parte de su cultura, su atuendo, sus costumbres, tendrán otra clase de costumbres de las cuales no estamos obligados a cumplir. Ahora, una definición más amplia sobre el movimiento de raíces hebreas lo presento aquí, y dice que es un movimiento cuyo objetivo es descubrir el apropiado contexto bíblico, histórico y cultural en que las escrituras fueron redactadas y del cual surgió el cristianismo, de modo que comprendamos mejor el carácter de Dios e impactemos la forma en que vivimos ahora. Solo en esta definición me voy a concentrar el resto de este estudio que estoy compartiendo, porque compartí con un pastor que no estaba muy convencido. Bueno, por ahí salió una plática con él sobre cómo nosotros estamos estudiando bajo esta perspectiva, todavía reaprendiendo, todavía redescubriendo muchas cosas que no habíamos entendido, y que ahora bajo la perspectiva de las raíces hebreas nos están quedando mucho más claras, y sobre todo estamos afianzando más la fe. No significa que lo que habíamos creído no haya servido, al contrario, era una buena base, pero ahora las estamos viendo con mayor claridad, cómo escrituras del Antiguo Testamento se han cumplido en Yeshua, y cómo todo se entrelaza y coincide, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa idea que nos dijeron que el Antiguo ya quedó abolido, la ley, los mandamientos, y que solo nos debemos de concentrar en el Nuevo Testamento, es una mentira, y ahora lo estamos confirmando de alguna manera. Ahora, le decía al pastor que si aún no estuviéramos de acuerdo en sí con el movimiento de raíces hebreas, solo desde la perspectiva de la interpretación de la Biblia,
es un movimiento muy valioso porque nos enfoca mucho a interpretar la escritura en base a su contexto original y correcto, el contexto hebreo. Debemos de interpretar la Biblia como un documento hebreo y debemos de entenderlo históricamente en base a la historia del pueblo de Israel, en base a su cultura, su teología, y no entenderlo con los ojos o los lentes en que a veces interpretamos los pasajes de la Biblia como personas de acá de Occidente. Y esto queda claro. Si usted va, por ejemplo, a cualquier país, llamemos Rusia, y usted no conoce nada de las tradiciones y de la cultura, usted no va a entender ni el idioma ni por qué hacen lo que hacen hasta que no se adentre en entender la cultura, sus creencias. Y lo mismo pasa en el entorno bíblico. La Biblia es un documento hebreo, viene de la cultura hebrea, fue escrita por judíos con creencias arraigadas en el Antiguo Testamento, y hasta que no entendamos en su debido contexto bíblico, histórico y cultural las escrituras, no las vamos a poder entender claramente. Así es de que, hablando un poquito de estos tres contextos, el contexto bíblico, aquí tenemos, bueno, lo que representa la Biblia para todos nosotros, la Biblia cristiana, Antiguo Testamento, 39 libros, los judíos le llamaban la Tanaj. Los primeros 5 libros era la Torá, luego tenían los profetas y los demás escritos. Y esa era la Biblia que utilizaron los apóstoles durante el primer siglo. No había el Nuevo Testamento, y que correctamente se debe de decir el pacto renovado. No es un nuevo pacto, es la renovación de un pacto. La Brit Hadashah, como le llaman en hebreo, el Nuevo Testamento. Eso vino después de 200 años aproximadamente, en que los líderes de la iglesia primitiva se dieron a la tarea de establecer el canon del Nuevo Testamento, de tal manera que las escrituras a las cuales Jesús se refería y los apóstoles en el Nuevo Testamento, todo se refería al antiguo, que era la escritura, la Biblia que existía en el primer siglo, de tal manera que debemos de entender todas las escrituras en base al contexto bíblico. Y solo voy a dar un ejemplo de cómo a veces, por ignorar el contexto bíblico en general e interpretar pasajes aislados, caemos en grandes errores, aseveraciones y doctrinas. Por ejemplo, una pregunta que pongo aquí y que desde luego no toma el contexto bíblico original, y por eso se interpreta así, es la pregunta: ¿todos los alimentos son limpios? El día de hoy el cristianismo dice que podemos comer casi cualquier cosa porque todo ha sido limpio por Jesús. Y citamos Marcos capítulo 7, versículo 15 y al 19, donde Jesús dice: nada hay fuera del hombre, cuando los discípulos fueron de alguna manera criticados por los fariseos porque no se lavaron las manos, que era un ritual judío, ¿verdad?, antes de comer, y además entendemos hoy que por higiene nos conviene hacerlo, pero para ellos era un ritual que si no lo cumplías era parte de las tradiciones de los rabinos, no era parte de la ley no establecía lavarse las manos, eran los rituales de los fariseos, y ellos criticaron a los discípulos por no lavarse las manos, y es de ahí donde viene esta enseñanza de Marcos 7, donde él dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, vean esta última frase, ¿verdad?, que se ha malinterpretado. Esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. De tal manera que si nosotros creemos que Yeshua ahí estaba contradiciendo el Antiguo Testamento, donde el Señor había establecido en pasajes muy claros cuáles eran los alimentos limpios permitidos para que comiera el pueblo de Israel y cuáles alimentos eran impuros, inmundos. Y ahí ponemos solo algunos ejemplos: el elefante, el caballo, el perro, el gato, el cerdo, algunos mariscos, ¿no? Algunas aves, y todo de esto nos habla la Escritura claramente. Entonces la pregunta es, y de manera sencilla, ¿Jesús declaró que todos los alimentos eran limpios? ¿Podíamos comer ratas, perros, gatos? ¿Hizo Jesús limpia todas las carnes? Esa es la pregunta basada en ese solo pasaje que hemos interpretado muchas veces. Y la explicación es esta. Bueno, primeramente dice: Yeshua está enseñando que ahora se pueden comer todo animal que antes la Torá prohibía. Es una pregunta. ¿Será que ahora Yeshua está contradiciendo la Torá, siendo él judío y respetuoso de la Torá? Y hay que entender que para ser el Mesías, para ser aceptado como Mesías, el Mesías tenía que venir a cumplir perfectamente la ley. Y si declaramos que Jesús en este pasaje de Marcos estaba declarando todos los alimentos puros, ya no estaba cumpliendo con un requisito del Mesías, estaba contradiciendo la Torá. Ahora, la otra pregunta: ¿Yeshua está enseñando que se viole la Torá de Yahweh o de Dios?
O sea, está enseñando que podemos comer cualquier alimento pasando por alto los preceptos en respecto a los alimentos. Y la otra pregunta, ¿Yeshua comió cerdo o violó los mandamientos de Dios, de Yahweh? Claro que no. Ahí tenemos Mateo 5:17, donde él dice, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Él dijo, ni una jota ni una tilde pasará antes de que la ley se cumpla perfectamente. Y él dijo, no he venido a abolir, sino a cumplir los mandamientos de la Torah. Así es de que se contradeciría la escritura si entendemos que en ese pasaje el Señor dijo que todo alimento impuro ahora era declarado puro. Ahora, todos los alimentos son limpios. Tenemos otro ejemplo de donde se basa en un mal contexto de la Biblia para interpretarse que sí se puede comer toda clase de alimentos, y esto lo entendemos en la revelación que Dios le dio a Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando él estaba en ayuno por ahí en casa de Simón el Curtidor, y entendamos cómo la Biblia dice que Cornelio, un hombre devoto, ¿verdad? Estaba orando en su casa y tuvo una revelación donde le dijo, ve y trae a Pedro para que te hable la palabra. Y mientras tanto Pedro allá en ayuno tuvo una revelación donde se bajó cuatro lienzos tomados de las 4 esquinas y con un montón de animales impuros, ¿verdad? Que no se podían comer por la ley. Y la invitación que le hizo el Señor a Pedro es mata y come, mata y come. Y de ahí algunos creyentes sacando de contexto esta escritura dicen, bueno, ahí está claramente, el Señor le dijo, ahora sí ya puedes comer lo que quieras, cerdo, puedes comer animales carroñeros, serpientes, cuadrúpedos, porque ahí menciona animales de todo tipo que desde luego la gran mayoría de las personas no comemos. Ahora, la explicación por ahí en internet encontré esta lámina, me pareció muy resumida, y dice, Kefa o Pedro enormemente fue dejado perplejo por la visión, desde luego, porque él dijo, Señor, nunca yo he comido esta clase de animales, y 3 veces se le reafirmó la misma visión, y él dijo lo mismo, yo nunca en mi vida he comido estos animales. Ahora dice, ¿qué en el mundo podría esto significar? ¿Murió el Mesías para limpiar los animales de su suciedad? ¿Ahora es permitido comer perros y gatos? En este tiempo que Kefa o Pedro queda perplejo, los hombres de Cornelio llegan, ellos le dicen a Pedro el objetivo de su visita, que vaya a ver a Cornelio, que era un gentil. Entonces es ahí donde todo concuerda sobre esta revelación. Kefa ahora entiende el significado de la visión, y la interpretación no era en relación a que podía comer toda clase de animales impuros. Hechos 10:28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. De tal manera que la revelación sobre estos animales impuros no significaba literalmente que podía comerse toda clase de animales, sino se refería, era una comparación. Los judíos tenían a los gentiles, de acuerdo a las leyes de los rabinos, ellos tenían prohibido juntarse con los gentiles para que no se contaminaran con sus costumbres, con su comida. Y era lógico que Pedro nunca había hecho eso. Y ahora que Dios lo estaba llamando a predicarle a un gentil que era Cornelio, era contradecir esa creencia, irse a mezclar con personas impuras, gentiles. De tal manera que esa visión era precisamente para decirle que lo que el Señor ya había purificado al pueblo gentil para ser digno de llegar a su salvación, a eso se referían esos animales impuros. De tal manera que acá abajo dice una aclaración, a Kefa o Pedro en esta visión misteriosa no se le estaba diciendo que comiera animales inmundos o no kosher, que es la comida kosher permitida para el pueblo de Israel, así se le llama, comida pura. Y tampoco se le estaba diciendo que matara y comiera gentiles, mucho menos. Más bien, a él se le estaba diciendo que vaya y les predique a los gentiles, a las naciones, a los paganos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de tal manera que el Elohim de Israel, o el Dios de Israel, estaba validando su promesa de restaurar a su pueblo gentil hacia el pacto y traerlos de regreso a una relación con él. De tal manera que esa visión no se refería a los animales, no se contradice el Antiguo Testamento, se refería a el pueblo gentil al cual el Señor lo había purificado para ser llamado a la salvación. Solo un ejemplo de contexto bíblico, cómo lo sacamos de contexto, y la Biblia dice otra cosa que lo que originalmente quiso decir. Cuidado, porque muchas de nuestras enseñanzas se basan en textos aislados
Y el movimiento de Raíces Hebreas está promoviendo que hagamos una interpretación más enfocada al contexto original en la cultura, pensamiento y teología hebrea. Ahora, en cuanto al contexto histórico, cito solamente uno, hay muchos pasajes de los cuales podamos compartir, pero Juan 4:18, un pasaje muy conocido de la conversación de Jesús o Yeshua con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, vemos como dice: Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, el 6.º marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Conocemos la historia, Jesús se encuentra con esta mujer samaritana, comienza a conversar con ella, lo cual no hacía un judío, mucho menos un maestro, un rabino, cosa que le sorprendió a la mujer. Y cuando él le pregunta que vaya y traiga al marido, ella le dice, no tengo marido, y el Señor le dice, exactamente has dicho verdad, 5 has tenido, y el que ahora tienes, el 6.º, no es tu marido. Y aquella mujer se sorprendió, tú eres profeta. Ahora, entendiendo este pasaje, no lo entenderíamos de manera más profunda estas palabras si no entendiéramos el contexto histórico. ¿A qué se refería Yeshua al decirle a la mujer que era samaritana? Hay que recordar, el pueblo de Samaria era parte de esas 10 tribus que se habían perdido. Hay que recordar que en el primer cautiverio fue el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, que se dividieron después del hijo de Salomón, llamado Roboam. Hay que recordar que primero todo el pueblo de Israel eran 12 tribus, fueron gobernadas primero por el rey Saúl, luego por el rey David, luego por el rey Salomón, y del hijo de Salomón se le dividieron, porque él no quiso aminorar la esclavitud, la carga pesada de impuestos sobre el pueblo, y 10 tribus se le dividieron y se fueron al norte, haciendo capital en Samaria, y 2 tribus, la tribu de Benjamín y de Judá, se quedaron al sur con capital en Jerusalén, y fue ahí donde después del cautiverio asirio, las 10 tribus del norte fueron esparcidas y nunca regresaron a su tierra. Y el pueblo de Judá al sur, las 2 tribus también fueron exiliados a Babilonia por el rey Nabucodonosor, pero ellos estuvieron solo 70 años en el exilio y regresaron a Jerusalén a reconstruir la ciudad, los muros. Eso lo entendemos en el libro de Nehemías y de Esdras. Pero en el norte, desde ahí quedaron divididas, y las tribus del norte en Samaria eran tribus ya mezcladas, por eso los judíos no trataban con ellos, porque eran ya una nación que originalmente había sido judía, con la tradición y la cultura y las creencias judías, pero se mezclaron entre las naciones y eran considerados gentiles o paganos. De tal manera que Jesús, cuando conversa con la mujer y le dice, esa mujer representaba al Israel de esas tribus que se habían perdido, que se habían casado con otros maridos, y aquí entendemos abajo la pregunta, ¿cuáles eran los 5 maridos de la mujer samaritana que la mujer samaritana había tenido? Ahí tenemos, número 1, Egipto. Cuando Israel estuvo en Egipto, ese fue un primer esposo. Babilonia, Persia, Asiria, Grecia, ahí tenemos 5 maridos, con los cuales Israel fue desleal a su Dios, porque se mezclaron con estos pueblos para convertirse en idólatras, adorar otros dioses, y eso lo vemos todo en el libro de los profetas, en el Antiguo Testamento, Dios reclamando a su pueblo, la cual ahora dice era una mujer adúltera, había adulterado con estas naciones, y el último marido representa el 6.º marido con el que ahora estás, dijo el Señor, y no es tu marido, Roma, porque hay que entender que en ese tiempo donde Yeshua habló con la mujer, era Roma quien tenía esclavizado al pueblo de Israel, era ese marido, el 6.º marido en este pasaje. Ahora, si lo vemos desde esta perspectiva, así como el pasaje también del hijo pródigo, ¿verdad? Podemos entender quién era el hijo pródigo, quién era el hermano mayor, y ahí podemos entender bajo el contexto histórico de la historia de Israel, el pasaje cobra otro significado que no vemos si solo lo entendemos con nuestra historia y nuestras creencias actuales. Ahora, del contexto cultural podemos decir mucho, hay cientos de pasajes en el Nuevo Testamento donde no los vamos a entender si no comprendemos el contexto cultural. Mucho el Señor habló en las parábolas de la vid, habló acerca de la pesca, habló acerca de costumbres que obviamente para nosotros en la cultura occidental no tienen un significado. Cuando Jesús habló, por ejemplo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, todo ese pasaje del Señor como la vid, no podemos entenderlo ampliamente si no
conocemos el contexto cultural, agrícola, ganadero del pueblo de Israel en el primer siglo. De tal manera que si solamente pudiéramos conocer contexto bíblico, histórico y cultural, que es parte de la herencia de las raíces hebreas, debiéramos de estar sumamente interesados y agradecidos por la aportación que están haciendo a la interpretación bíblica. De tal manera, ¿por qué la controversia? Bueno, la controversia está en que el movimiento de raíces hebreas, que no es una denominación, ni una doctrina, ni una iglesia en particular, es un movimiento que está abarcando distintas iglesias, creyentes, y invitándonos a volver al origen. ¿Cuál es el origen? Interpretar la Biblia en base a la cultura judía, de regresar a Jerusalén, cuando gran parte de nuestra teología, después de 2000 años, nos apunta hacia Roma, hacia el pensamiento griego, que nada tiene que ver con las raíces originales, de tal manera que el objetivo central es regresar a las raíces de nuestra fe, en el pueblo de Israel, en sus creencias y en su teología, en su historia, para poder recibir toda esa herencia tan rica, tan hermosa que Dios ha dejado a través de las Escrituras y de su pueblo. Ahora, finalmente termino este estudio diciendo, ¿qué debemos hacer? Bueno, desde luego amar a Israel. La Biblia dice en muchos pasajes de la Escritura que oremos por la paz de Israel, entendiendo que en estos tiempos finales el pueblo de Israel tendrá todavía un trato con Dios y un trato de disciplina fuerte. Vienen juicios, vienen muchísima tribulación para el pueblo de Israel. Hay que recordar desde que fue establecido como un estado, ¿verdad? 1948, bueno, ya hablamos de más de 70 años, 71 años en que el pueblo fue establecido, y ha tenido muchos problemas por la tierra, por establecerse, por ser aceptado por sus vecinos, de tal manera que hay una gran lucha, debemos sentir una gran carga, como lo sintió el propio Pablo, que dijo, si yo pudiera hacerme anatema por amor a mi pueblo, lo haría, me haría maldito, con tal de que todos ellos abrazaran la fe. Pero sabemos que hasta el día de hoy gran parte del pueblo judío sigue sin aceptar a Yeshua como Mesías, y es muy claro por qué. Porque nosotros, la iglesia, les hemos presentado a un Yeshua griego, a un Yeshua romano, que nada tiene que ver con sus tradiciones, su cultura, sus leyes, y así jamás lo van a aceptar. Pero este movimiento de raíces hebreas está consiguiendo que al volver a la interpretación del Yeshua hebreo, lo podamos presentar con mayor facilidad a los judíos, que puedan entender que es su Mesías, comprobándolo con sus propias escrituras. Por eso es bien importante volvernos a las raíces hebreas, porque tenemos más posibilidad de convencer a un judío para que acepte a su Mesías, a un Mesías hebreo y no a un Mesías griego, como el que se ha convertido con el paso de los años y se ha tergiversado el mensaje original. En cuanto a otros creyentes, bueno, es muy importante compartir con otros creyentes, no imponer, muy importante enseñar las raíces hebreas, que repito, es un movimiento que está viniendo a reformar, a revolucionar la manera en que entendemos la Escritura. Yo lo compartía con un creyente diciéndole que en su momento, en la reforma del siglo XVI, el movimiento que Martín Lutero, Calvino y todos aquellos reformadores vinieron a hacer a la fe, fue rechazado grandemente por la iglesia oficial. Sin embargo, Dios utilizó el movimiento de reforma para traer cambios en la manera de creer, de pensar y de actuar de la iglesia, que se había desviado durante más de 1000 años. Sin embargo, ese movimiento de reforma no fue definitivo ni total. De hecho, Martín Lutero vivió considerándose un católico, no tuvo la intención de formar una nueva iglesia, de tal manera que la reforma no fue total. Y ya en el siglo XIX, cuando surgió el movimiento pentecostal, con ese aporte de los dones del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, también fue grandemente criticado por la iglesia, tanto católica como reformada, las iglesias reformadas, también considerándolo un movimiento hereje. Pero actualmente el movimiento de raíces hebreas también está teniendo mucha resistencia. De hecho, yo confieso que un servidor al principio también lo tuve, mis dudas, pero quizás esto sea otro mover de Dios a través del cual está sacudiendo a la iglesia, que a veces hemos caído en comodidad, hemos caído en conformismo, que nos hemos, desviado del propósito original, que es ser luz a las naciones, y ahora este movimiento está de nuevo trayendo una propuesta de renovación en la manera que entendemos y predicamos las Escrituras, de tal manera que debemos de hacerlo con amor,
las personas que ya están más involucradas en raíces hebreas, no hay que imponer, hay que enseñar, dar la oportunidad que la gente considere, que la gente lo medite, lo analice, pero no imponerlo. De tal manera que eso es en cuanto a otros creyentes. Y finalmente, en cuanto a Dios, pues agradecerle porque está trayendo luz y revelación en los tiempos finales antes de su segunda venida a la iglesia, para volver a la fe original, a la fe de los apóstoles, al entender la escritura como ellos lo entendieron, y dar gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite. De tal manera que aquí termina este estudio, bueno, dándoles las gracias por la atención. Solamente para despedirnos, bueno, señalar que estamos invitándote a que seas parte de nuestro canal. Nuestro canal lo hemos llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Vamos a pedirte, si te gustó este video, compártelo, dale like, me gusta y suscríbete a nuestro canal, donde vamos a estar compartiendo con más oportunidad esto que estamos aprendiendo de las raíces de nuestra fe en el Yeshua hebreo, que estamos hoy, bueno, redescubriendo para fortalecer nuestra fe en Yeshua. Dios los bendiga. Soy el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Suscríbete a nuestro canal y te veo en el próximo video. Bendiciones.